Gracias por seguir conmigo en este libro en versión audio, Divorcio Emocional, el poder de elegir. Soy Gabriela Torres de Moroso Bucetti y seguimos con el método ERCAT. Yo en lo personal, luego de haber cometido una falta o un error que considero un retiro en una relación importante para mí, utilizo un método al que he elegido llamar ERCAT como un acrónimo que facilite la memorización de los 5 pasos que lo integran. El primero, evaluación. Segundo, reconocimiento. El tercer paso es compromiso. El cuarto paso es autoperdón y por último, duelo y divorcio a nivel emocional. Debo confesar que durante años lo he practicado con muy buenos resultados, no solo para mí, sino también para algunos de mis pacientes y egresados de mis talleres y campamentos para parejas en fin de semana. Primer paso, evaluación. Evalúo qué tan importante es para mí esa relación, del 0 al 100, donde el 0 representa nada importante y el 100 representa la mayor importancia. Si no me importa, es decir, de un 10% hacia abajo, no me preocupo por nada, que esa persona piense lo que prefiera. Pero si la relación es importante para mí, es decir, por encima de un 50%, paso al segundo paso. Vale la redundancia, reconocimiento. Reconozco primero ante mí misma y luego ante la otra persona que me doy cuenta y elijo ser responsable de mi retiro. Sí, lo acepto. Cometí un error y por tanto reconozco que me equivoqué y que hice un retiro. El tercer paso es compromiso. Me comprometo a hacerlo diferente durante los próximos 90 días. Le pido una oportunidad de seguir a su lado y, si esa persona acepta, entonces asumo que el compromiso más importante es conmigo mismo. Di mi palabra y me comprometo a cumplir. Sin anunciarlo, sin decir absolutamente nada al otro, porque simplemente cuando las cosas se hacen, se dicen solas. Me comprometo conmigo a compensar con al menos 10 depósitos ese desafortunado retiro. Compenso con gestos, con detalles, con acciones inmediatas para hacerle saber al otro que lo siento, que me importa, que me equivoqué y que quiero empezar de nuevo sinceramente. Cuarto paso, autoperdón. Si la otra persona pretende obtener ganancias secundarias al recordarme cada 2 días el retiro que hice, para hacerme sentir culpable y manipularme mediante la culpa, elijo que ya no me importe. Elijo estar tranquila, porque soy totalmente sincera y sé que estoy arrepentida verdadera y auténticamente, pero también sé que nadie me manipula sin mi permiso. Me perdono a mí misma por el retiro que inconsciente o involuntariamente o no, hice y sigo mi camino, comprometida a no hacerlo más nunca ni con esa persona ni con otra persona en el futuro. De esa forma me reconcilio conmigo misma. Recuerda que este libro se llama El poder de elegir. Elijo estar en paz. Elijo reconocer que ya hice de todo por recuperar la relación y que no puedo hacer lo que al otro o a la otra le correspondería hacer. Y entonces me autoperdono, acepto y me autoperdono. Quinto y último paso, hacer duelo y proceder con mi divorcio emocional. ¿Recuerdas que el término divorcio remite a la idea de desvío, de cambio? ¿Recuerdas eso? ¿De variación? Pues hago eso, justo
A nivel emocional, cambio, me desvío. Elijo tomar un camino diferente, un camino donde ya no hay confusión, sino una profunda convicción, donde yo estoy en paz conmigo. Encuentro una convicción auténtica porque realmente intenté arreglar las cosas. Pero elijo también no seguir asumiendo el papel de víctima ni de victimario en una relación hasta que la muerte nos rescate. Y después de esto, acepto 90 días en los que me separaré de manera terapéutica de mi pareja. Más adelante te explicaré y te brindaré una gran herramienta para hacerlo. Un acuerdo de separación terapéutica para hacerlo de manera correcta y no solo bien. Te recomiendo mucho, no te separes bien peleado, bien resentido, bien dolida, bien frustrada. Sepárate correctamente. Pruébalo. Te invito a probarlo y ver que sí funciona. Y funciona muy bien. Divorciarse emocionalmente después de haber intentado hacer depósitos y dar oportunidades funciona. Porque el fruto de actuar íntegramente siempre es la paz, la tranquilidad. Recuerda, los que engañan en la vida no son los que engañan ni se engañan. Vivir de acuerdo con el método ERCAD como paradigma de vida genera una oportunidad de reconciliarte contigo mismo y de recomprometerte contigo y con la vida que deseas, sin cadenas, y aplica para todas las relaciones, no solo las de pareja. Es la llave del divorcio emocional. Pero atención, para que funcione, debes pasar al paso 4 y 5 después del 3, hasta después de haber hecho muchos depósitos, de intentarlo al 100% comprometido o comprometida con la relación y contigo misma por 90 días. ¿Y cómo hacer eso? Con muchos depósitos. ¿Pero cómo hacer depósitos? En la pareja, podemos hacer un depósito cuando elegimos hacerle saber que lo amamos, demostrándoselo, tomándolo en cuenta siempre, dándole su lugar frente a amigos y personas de la familia. Es importante constatar si esa persona los nota, porque si no, esos depósitos no serán reconocidos aun cuando tú los hayas efectuado. Es como salir de un banco sin un comprobante que demuestre que en efecto depositaste. Hazle saber al otro que te importa, poniéndole límites de manera asertiva y sobre todo con amor. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Cuida mucho que seas suave en la forma y firme en el fondo. No te quedes solo con una firmeza que haga que los demás digan: no, lo malo no fue lo que dijiste, sino cómo me lo dijiste. No te permitas darles esos salvoconductos a otros. Preocúpate tanto por el fondo como por la forma. Tanto es importante lo que decimos como cómo lo decimos. Un gran depósito para obtener asertividad sería escribirle una carta de amor, sí, así como lo oyes, cuando él o ella haya hecho algún retiro. ¿Cómo? ¿Yo hacerle una carta de amor cuando fue él quien hizo un retiro? Espera, una carta de amor no es más que una herramienta de comunicación asertiva que enseño a mis parejas en uno de los talleres que impartimos mi esposo y yo, un taller de parejas. Si te interesa conocer más detalles, visita www.vivirlibre.org/parejas y ahí podrás saber de qué consiste este campamento para parejas.
Pero ahora te voy a indicar qué herramienta les otorgo a estas parejas que vienen a mi taller. Carta de amor. No es una carta común. Es una herramienta de comunicación asertiva mediante la escritura de una carta en la que van a expresar plenamente todos sus sentimientos de acuerdo con las siguientes pautas. 1. Pedir de manera escrita a la persona para quien la carta de amor esté dirigida que por favor, una vez iniciada su lectura, la lea hasta el final. Que no abandone la lectura después del segundo o tercer párrafo. Que la lea completamente hasta la postdata. Esto es muy importante. 2. Comenzar a escribir con el nombre de la persona a quien va dirigida, de preferencia el nombre o sustantivo de cariño que utilizamos al dirigirnos a esa persona, y empezar a escribir los sentimientos de enojo en el primer párrafo, los sentimientos de dolor en el segundo, nuestros miedos con respecto al ocaso o término de la relación en el tercero, y luego, en el cuarto, asumir nuestra responsabilidad sobre los hechos y conflictos que nos llevaron al problema, para, finalmente, llegar al amor en el quinto y último párrafo. En ese orden estricto debemos incluir los 5 párrafos en la carta. 3. Escribir unas oraciones sobre cada sentimiento. Mantener aproximadamente la misma extensión para cada párrafo. Esto es importante. Si escribo 5 renglones del enojo, debo escribir 5 para cada uno de los 3 primeros, es decir, primero, enojo, segundo, dolor y tercero, miedo. Se permiten escribir más de 5 renglones en los 2 últimos, es decir, los párrafos que corresponden al reconocimiento de mi error y la responsabilidad, al reconocimiento del error del otro y la responsabilidad del otro, y al amor, pero no en los 3 primeros, más que en los 2 últimos. Después de cada párrafo, te sugiero hacer una pausa, reflexionar y elegir cuidadosamente tu respuesta ante el estímulo. Acuérdate, lo importante no es el estímulo, lo importante es la respuesta. Y entonces escribe sobre el siguiente sentimiento que corresponda en el párrafo que toca. Los sentimientos en orden deben ser siempre así. Primer párrafo, sentimientos de enojo y frustración. Segundo párrafo, sentimientos de dolor y tristeza. Tercer párrafo, sentimientos de miedo, preocupación y temor. Cuarto párrafo, sentimientos de responsabilidad y de compromiso, conciencia consciente. Y por último, el quinto párrafo corresponde al sentimiento del amor. Después de escribir estos 5 párrafos, escribe "te ama" y tu nombre, o "siempre tuya" y tu nombre al final de la carta. Y entonces, por favor, tómate unos momentos para pensar qué quisieras que el otro te conteste de tu carta. ¿Qué quisieras que el otro piense acerca de lo que necesitas o quieres? Entonces, ya que sabes qué necesitas o quieres de él o de ella, escríbeselo claramente en un postdata. No puedes terminar la carta sin un postdata, una postdata. Esto es muy importante. La postdata debe empezar así siempre, justo estas palabras. La respuesta que me gustaría escuchar de ti ante esto que te escribí arriba es... Ejemplos para empezar cada párrafo.
1. Primer párrafo. Expresión de mi enojo, frustración. Debes escribir aproximadamente 5 o 6 renglones que completen estas frases. Estoy enojada o enojado contigo por... No me gusta que... Me siento frustrada o frustrado por... Estoy enojada conmigo porque... Me siento molesto o molesta por... Segundo párrafo. Expresión de mi dolor, tristeza. Estoy triste porque... Me siento decepcionada o decepcionado por... Me siento herido por... Me duele profundamente... Quisiera que tú... Me gustaría que yo... Etcétera. Estos son solo unos ejemplos. Tercer párrafo. Expresión de tu miedo, preocupación, temor. Ejemplos. Me siento preocupada por... Tengo miedo de que tú... Tengo miedo de que... Me siento asustada por... Necesito que tú... Necesito que... Temo. Cuarto párrafo. Expresión de mi responsabilidad, de mi compromiso en la relación, de mi conciencia consciente. Reconozco que yo... Reconozco que tú... Lamento mucho que... Me siento incómoda por... Me siento avergonzada contigo por... Honestamente, me doy cuenta de que... Quisiera aprender de este error si me permites que ambos... Honestamente quisiera... Y último párrafo, quinto párrafo. Expresión de mi verdadero sentimiento hacia ti, amor. Honestamente, amo que... Sinceramente comprendo... Hoy entiendo... Elijo perdonarme y perdonarte por... Honestamente, aprecio mucho que... Te agradezco profundamente por... Sé que tú... Lo lamento, me comprometo a... Sin embargo, cualquier expresión que te ayude a manifestar tus sentimientos funcionará. En general, se necesitan unos 20 minutos para completar una carta de amor. Así es como les llamamos ahora a este tipo de cartas asertivas que nos permiten llegar desde la forma hasta el fondo. No me quedo con una sola de las capas. Sigo bajando, bajando y bajando hasta que llego a la quinta capa a la que nunca llego porque siempre antes terminamos la conversación. Se firma la carta y muy importante después de la firma, la postdata. La respuesta que me gustaría escuchar de ti ante esto que te escribí es: aquí por favor pon lo que desearías escuchar del otro o la otra como respuesta a tus peticiones. Si deseas descargar esta herramienta de comunicación asertiva de mi página, puedes visitar www.vivirlibre.org/files como archivos en inglés, /carta de amor, todo junto sin espacios, sin puntos medios, sin puntos bajos, .pdf. Pero por favor, no se olviden de que en esa carta está contenido el espíritu del método ERCAD. Lo importante en términos de economía emocional es que el balance siempre te dé positivo, con un superávit de depósitos significativos, para que cuando te equivoques, el retiro no ponga en riesgo de sobregiro tu relación.
Siento que explicar cada uno de estos depósitos está de más, pero esto no. Elijo repetir que sería muy recomendable tener en cuenta que para que un depósito sea eso, la persona que lo reciba deba percibirlo así también. De lo contrario, será un retiro. Recuerda que no es inteligente ir a hacer un depósito al banco y no pedir un comprobante del mismo. Puede que mi comunicación, antes de conocer el método ERCAD y la carta de amor, no haya sido clara, pero sí los depósitos son suficientes. Casi podría asegurarte que me entenderás y me darás otra oportunidad, porque tengo hechos muchos depósitos de confianza en esa cuenta. Entonces, mi comunicación contigo será fácil, efectiva y duradera, porque confías en mí. Pero, ¿qué hacer cuando la cuenta ya se ha sobregirado? Bueno, para saber qué hay que hacer, sigue escuchándome en este audiolibro.